Este diente empieza su calcificación a los 4 años de edad, erupciona a los 12 años y va a terminar de formarse a los 14 años. Tiene una longitud total de 19.8 milímetros, la corona mide 6.9 milímetros, la raíz 12.9 milímetros. Y los diámetros, mesiodistalmente, este diente mide 10.7 milímetros y de vestibular a lingual 10.9 milímetros. Aquí podemos ver cómo el diámetro vestibulolingual es menor que el diámetro mesiodistal, como lo habíamos visto de igual forma en el primer molar inferior. Y como les había mencionado, tanto las longitudes como los diámetros de esta pieza dentaria son menores que en comparación con las del primer molar inferior. Ahora, en la oclusión, aquí vemos, este es el segundo molar inferior. Vamos a ver que va a ocluir con dos piezas dentarias. Va a ocluir con esta cuarta parte distal del primer molar superior y toda esta 3/4 partes mesiales que corresponden al segundo molar superior. Ahora pasamos a la porción coronaria. Empezamos con la cara oclusal. Este diente tiene un aspecto rectangular, ¿no? Como les había mencionado, es tetracuspidio y por esa razón es que tiene un aspecto rectangular, ¿no? Vamos a empezar con el lado vestibular. Vemos que presenta dos convexidades que están separadas por una escotadura aquí que va a dar paso a lo que es el surco vestibular que viene desde la cara oclusal, ¿no? Este surco llega hasta la cara vestibular y termina en una fosa. Y este surco vestibular va a separar las dos cúspides vestibulares, la cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular. Similar lo vemos en el lado lingual. Podemos ver que presenta dos convexidades que están separadas por una escotadura que va a dar paso al surco lingual y este surco va a separar las dos cúspides linguales, la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. Ahora, tanto el lado vestibular como el lado lingual vemos que son ligeramente convergentes hacia distal, pero es muy poca su convergencia, no como lo habíamos visto en el primer molar inferior, especialmente en su cara vestibular, que era sumamente convergente hacia distal. En este diente, ambas caras libres sí convergen hacia distal, pero es muy ligera su convergencia. Ahora pasamos a los lados proximales. Tanto mesial como distal, ambos lados se caracterizan por ser convexos y también son oblicuos hacia lingual. De igual forma, esta convergencia es muy ligera, pero sin embargo existe, ¿no? Como, de hecho, los lados proximales son casi rectos, ¿no? Son casi paralelos y es por eso que tiene un aspecto más rectangular, pero sin embargo, aún así se menciona que los lados proximales convergen hacia lingual. Eso en relación a los lados de la cara oclusal. Ahora pasamos a la superficie. En la superficie vamos a encontrar en el centro de la cara lo que es una fosa principal, de la cual nacen surcos que se dirigen a cada una de sus caras, un surco para vestibular, un surco paralingual, uno para mesial y uno para distal. Vamos a empezar con los surcos que se dirigen a las caras proximales. Entonces, del surco principal de la fosa principal nace un surco principal que se dirige hacia mesial, el cual termina en una fosa secundaria, de la cual nacen surcos secundarios, los cuales delimitan el reborde marginal mesial. Lo mismo ocurre en distal.
nace un surco principal distal que termina en una fosita secundaria, de la cual nacen surcos secundarios, los cuales delimitan el reborde marginal distal. También hacia las caras libres de la fosa principal nace un surco que se dirige hacia vestibular y llega hasta la cara vestibular, como lo podemos ver en la imagen de acá. Llega hasta la cara vestibular y termina en una fosa que se caracteriza por tener forma de fisura. Y este surco, como ya les había mencionado, va a separar las dos cúspides vestibulares, la mesiovestibular de la distovestibular. Y lo mismo ocurre hacia lingual. De la fosa principal nace un surco lingual, el cual llega hasta la cara lingual, pero no termina en fosa, y separa ambas cúspides, de la mesiolingual de la distolingual. Ahora, estos surcos le van a dar un aspecto de cruz a la superficie oclusal, como podemos observar, ¿no? También podemos hablar del tamaño de las cúspides de esta pieza dentaria. En esta imagen, aquí podemos ver que menciona que la cúspide mesiolingual es la más grande entre todas, pero esto está incorrecto debido a que sabemos que los lados proximales, mesial y distal, convergen hacia el lingual y por lo tanto no podría ser esta cúspide mesiolingual la más grande. Siempre las cúspides mesiales van a ser las más grandes, también decimos eso, porque las caras libres convergen hacia distal. Entonces, recordando esos datos, el orden correcto del tamaño de las cúspides sería el siguiente. En primer lugar tenemos a la cúspide mesiovestibular, en segundo lugar a la mesiolingual, en tercer lugar a la vestibulodistal y en correcto está la distolingual en cuarto lugar. Ese sería el tamaño de las cúspides. Eso sería en la cara oclusal. Ahora vamos a pasar a lo que es la cara vestibular. Podemos ver que presenta una forma parecida a un trapecio, ¿no? Con la base mayor en oclusal, la base menor en cervical. Empezando con cervical, podemos ver que presenta dos convexidades hacia oclusal que se unen a nivel del espolón del esmalte, que justo coincide con la bifurcación de las raíces. Después podemos ver los lados proximales. El lado proximal, tanto mesial como distal, convergen hacia cervical. En el lado mesial podemos ver que a nivel del tercio oclusal se caracteriza por ser convexo y a nivel del tercio cervical cóncavo, como lo habíamos visto en el primer molar inferior. Y el lado distal es convexo en toda su extensión. Y después tenemos el lado oclusal, donde vamos a ver cuatro vertientes, ¿no? Debido a que es tetracuspidio y en vestibular presenta dos cúspides. En relación a las cúspides podemos observar que la cúspide mesial es más grande que la cúspide distal. Si nosotros trazamos aquí un plano horizontal que pase justo por el vértice de la cúspide mesial y otro plano que pase por el vértice de ambas cúspides, se va a formar una angulación de 10 grados, ¿no? Demostrando que la cúspide mesial es de mayor tamaño que la cúspide distal. Después tenemos la superficie de la cara vestibular. En sí, la superficie de la cara vestibular podemos decir que es convexa tanto mesiodistalmente como de cervical o oclusal. Y en relación a su topografía podemos mencionar que presenta lo que son 5 convexidades. A nivel del tercio cervical podemos observar que presenta 2 convexidades. A nivel del tercio medio justo por debajo de la fosa podemos ver que presenta una convexidad. Y a nivel del tercio oclusal presenta otras 2 convexidades, dando en total las 5 convexidades que les había mencionado.
Pasamos a la cara lingual. Podemos ver que de igual forma tiene aspecto de un trapecio con la base mayor en oclusal, la base menor en cervical. Lo que podemos mencionar es que esta cara lingual es similar a la cara lingual del primer molar inferior. Y también podemos decir que la cara lingual de este diente es similar en tamaño a la subcara vestibular, ¿no? Eso lo podemos ver en la imagen de acá. Si nosotros trazamos aquí, si medimos el diámetro mesiodistal a nivel del lado vestibular y también lo trazamos el diámetro mesiodistal a nivel del lingual, vemos que los diámetros, si bien vestibular es ligeramente más grande que el lingual, pero es muy mínimo. Entonces es por eso que decimos que en tamaño, en vestibular y lingual, son casi similares, ¿no? Después, en la línea cervical podemos observar de igual forma que presenta dos convexidades hacia oclusal que están separadas por el espolón del esmalte. De igual forma tenemos los lados proximales que convergen hacia cervical. Este lado es mesial, donde igual podemos observar que es convexo en el tercio oclusal, que es cóncavo en el tercio cervical y que distal es convexo en toda su extensión. Y también a nivel del lado oclusal podemos observar que la cúspide mesial es más grande que la cúspide distal. Pasamos a las caras proximales, que son bastante similares a lo que habíamos estudiado en el primer molar inferior. En el tercio cervical, igual vemos que se caracteriza la línea cervical por ser convexa hacia oclusal. El lado vestibular podemos ver que es sumamente oblicuo hacia oclusal y hacia lingual. El lado lingual podemos ver que puede ser convergente hacia oclusal o, como en la mayoría de los casos, se presenta recto, que coincide con el eje del diente. Si nosotros trazamos un plano que pase por la cara vestibular y lo prolongamos, y lo mismo hacemos con el lado lingual, vamos a ver que ambos planos se interceden, se encuentran. Esto demostrando la gran oblicuidad que tiene la cara vestibular hacia oclusal y hacia lingual, ¿no? Y en relación a los lados, hacia el lado oclusal, podemos observar la cúspide vestibular y la cúspide lingual, que no tienen mucha diferencia en tamaño, como lo habíamos visto en el primer molar inferior, ¿no? Especialmente por el lado distal, debido a que en vestibular se encontraba la quinta cúspide, que era la más pequeña, y se veía mayor desproporción en tamaño de las cúspides de la vestibular con la lingual. Eso sería todo referente a la morfología externa. Ahora vamos a seguir con la parte de las raíces y de la morfología interna. Vamos a empezar con el número, la forma y las dimensiones radiculares. En sí, el segundo molar Un ratito, nos... Ari. ¿Alguna Sí. pregunta tienen de la morfología externa del diente? Pregunten antes de que pase a las raíces. Doctor, las caras proximales igual serían de forma romboidal, ¿verdad? ¿Qué les dijo cuando le habló de las caras proximales? Que eran muy similares. Similares a las del primero. ¿Y cómo son las del primero? Romboidales. Entonces, por eso es que siempre se les dice, cuidado, que el texto ha sido escrito por personas que se sobreentiende, mejor dicho, que ellos dan sobreentendido que ustedes ya leyeron para entender más fácil el otro, porque eso se les aclaró y se les pidió que siempre que asistan a una clase teórica, revisen sus apuntes, miren, ¿para qué? Para hacer por ustedes mismos las diferencias entre un diente y el otro, ¿ya? Las piezas dentarias son diferentes. Hay diferencias de clase y hay diferencias de tipo, ¿no? Entonces, cada pieza dentaria tiene su diferencia
una de la otra, por más que sean del mismo grupo, por más que esté una al lado de la otra, entonces siempre hay diferencias, ¿ya? Por eso les digo, hay diferencia, la diferencia de clase, ¿ya? Y la diferencia que se llama de tipo. La diferencia de tipo son las diferencias que hay en los dientes que están en el mismo arco. Es la diferencia que hay entre un molar, entre un primer molar, por ejemplo, inferior y un segundo molar inferior. Están en el mismo arco, son del mismo grupo, pero son diferentes. A esa diferencia se llama diferencia de tipo. Cuando yo hablo de los molares inferiores, o como les estaba hablando Ariana del segundo molar inferior, y ustedes piensan en el segundo molar superior, también son diferentes. Corresponden al grupo molar, pero están en arcos opuestos. Entonces, ahí a eso se denomina diferencia de clase. O sea que la diferencia de tipo y la diferencia de clase todo el tiempo están presentes entre las piezas dentarias. Como les decía, diferencia de tipo es la diferencia que hay, por ejemplo, entre un incisivo lateral y un central, entre un primer premolar y un segundo premolar, así como estamos viendo ahora, entre un primer molar inferior, entre un segundo, ¿no? Están en el mismo arco. Entonces, cuando ahora, y las caras proximales, ¿qué características tienen? ¿No? Figura no le dice similar al primero, o parecidas, o similares, o idénticas, cualquier término puede utilizar. Como son las del primero, romboidales, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que ya no se dicen. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la parte radicular y la morfología interna. Como les mencioné, vamos a empezar con el número, la forma y las dimensiones que presentan las raíces de este segundo molar inferior. Nos ofrece bastante diversidad tanto en forma, en disposición y el número de las raíces, entonces vamos a clasificarlo en lo que son 4 grupos. En el primer grupo, nosotros, como podemos observar en la imagen, vamos a ver que las raíces se presentan bastante diferenciadas, ¿no? La raíz mesial de la raíz distal diferenciadas y la bifurcación de las raíces se da a nivel del tercio cervical. Se presenta de la misma forma que lo habíamos estudiado en los primeros molares inferiores, solo que en este segundo molar inferior se presenta en un 39.2% de los casos. Ese es el primer grupo. A ver, párate un ratito. Sí. A ver, ahí hay un porcentaje, mira, que dicen, a ver, 39.2. A ver, ¿quién se acuerda del porcentaje que hay de 2 raíces bien diferenciadas en el primer molar inferior? ¿Quién se acuerda del porcentaje? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda? Bien. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué hay un porcentaje ya con numeritos ahí de que el segundo molar puede tener 2 raíces diferenciadas en el tercio cervical como el primer molar inferior? ¿Por qué dice 39.2? Porque en el primer molar, todos los primeros molares inferiores siempre van a tener 2 raíces bien diferenciadas. ¿Entienden? Entonces aquí ya hay una serie de variaciones a nivel del número
y las características que tienen las raíces en el número y en su acercamiento. Por eso, presten atención. Ven cómo la materia hay que razonarla. Si no pasa eso, no la entendemos. ¿Sí? Sigue. Ya. En el segundo grupo, de igual forma, vamos a encontrar al segundo molar inferior con dos raíces diferenciadas, pero la diferencia se da a nivel de donde se produce la bifurcación. Como podemos ver en la imagen, la bifurcación se da a nivel del tercio medio. Ahora aquí voy a dibujar la línea cervical. El espacio que hay entre la línea cervical y el nivel donde se da la bifurcación, todo este espacio se denomina tronco radicular. Y como podemos ver, es más grande, no está aumentado si lo comparamos con el primer grupo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando la bifurcación se da a nivel del tercio medio, ¿no? En este grupo. Y también mencionarles que en este segundo grupo la bifurcación se da a nivel del tercio medio debido a que las raíces, como les había mencionado al principio, se están tratando de encontrar o se están tratando de unir, ¿no? Es por eso que se produce la bifurcación a nivel del tercio medio y lo encontramos en un 31.8% de los casos. Ahora, el primer y el segundo grupo son similares. Como podemos observar, en ambos se produce la bifurcación, se presentan dos raíces bien diferenciadas, ¿no? Lo único donde varía es el nivel donde se produce la bifurcación. Entonces, nosotros podemos sumar ambos porcentajes, el 39.2 con 31.8, y nos va a dar un total de 71%. Entonces, podemos decir que en un 71% de los casos vamos a encontrar a segundos molares inferiores con dos raíces diferenciadas. Después pasamos al tercer grupo, donde vamos a encontrar lo que son las raíces adheridas y las raíces fusionadas en un 26.7%. En las raíces adheridas, es esta de acá, como ya saben, son la raíz mesial y la raíz distal que están muy unidas, muy juntas, ¿no? Pero sin embargo, cada una de las raíces mantiene sus propias características. Es decir, cada raíz internamente va a tener un conducto paramesial, un conducto paradistal. En cambio, en el caso de la raíz fusionada, es que solamente presenta una raíz, ya solamente un solo cuerpo, se podría decir. Y por lo tanto, también solamente va a presentar un conducto. Y por último tenemos el cuarto grupo, donde vamos a encontrar lo que son las raíces suplementarias, en un 2.3% de los casos. Aquí voy a dibujar mejor para que puedan observar. Más o menos. Este diente es visto por lingual, este lado sería distal y este lado sería mesial. Nos menciona que en el cuarto grupo se presenta una raíz suplementaria que se encuentra ubicada a nivel distolingual, ¿no? Es una tercera raíz distolingual, entonces se ubicaría más o menos aquí y se caracteriza por ser más fina y más corta que la raíz distal, ¿no? Eso lo encontramos en un 2.3% de los casos. Después podemos mencionar lo que es la proporción coronorradicular de estas piezas dentarias. Como sabemos, es dividir la longitud de la raíz, que es 12.9, con la longitud de la corona, que es 6.9, y nos va a dar una proporción radicular aproximada de 1.86. Y este diente se va a terminar de formar a los 14 años. Ahora vamos a pasar a la forma que presentan estas raíces. Igual lo vamos a estudiar por grupos. En relación al primer y segundo grupo, en el primer grupo podemos observar que son bastante semejantes a lo que habíamos estudiado en el primer molar, ¿no? Solamente que presenta algunas variaciones. Como sabemos, longitudinalmente las raíces se presentan cónicas.
Y transversalmente podemos observar a la raíz mesial, que va a presentar un aspecto elíptico, ¿no? Forma elíptica, debido a que presenta dos conductos. Y en el caso de la raíz distal, transversalmente, generalmente es de forma ovoidal porque solamente presenta un conducto. Y en los casos en los que presentara dos conductos, de igual forma tendría un aspecto elíptico. En relación al segundo grupo, de igual forma, longitudinalmente, las raíces son cónicas. Y transversalmente, generalmente, la raíz mesial solamente presenta un conducto. Entonces, lo vamos a encontrar de forma ovoidal. Y de igual forma, la raíz distal transversalmente es ovoidal, ¿no? En el caso en el que la raíz mesial llegara a presentar dos conductos, también se presentaría elíptica. Y generalmente la raíz distal solamente presenta un conducto, entonces es ovoidal. Pasamos al tercer grupo, donde vemos las raíces adheridas y las fusionadas. En las adheridas, cada raíz, independientemente, igual, son longitudinalmente cónicas y transversalmente ovoidales. Y las fusionadas, igual, longitudinalmente es cónica y transversalmente la vamos a ver ovoidal con el conducto bastante amplio, con un solo conducto amplio. Pasamos a la dirección de las raíces y conductos. Aquí vamos a hablar por grupos. Primero vamos a empezar con el primer y segundo grupo, es decir, los segundos molares inferiores con raíces diferenciadas. Vamos a empezar con la raíz mesial. En el cuadro primero vamos a observar dónde está el mayor porcentaje y vemos que está aquí, las encorvaduras hacia distal, con un 35.2% de los casos, ¿no? Entonces la raíz mesial se estaría presentando de esta forma, con toda una encorvadura de la raíz hacia distal. Después, en segundo lugar, podemos ver que la raíz mesial se presenta recta, con un 27.2%. Entonces podemos observar la raíz mesial recta. Después también, siguiéndole a las rectas, tenemos la curva del ápice hacia distal, con un 25.6%. Entonces encontraríamos a la raíz con la curva del ápice dirigido hacia distal, en un 25.6%. También podemos observar a la raíz mesial en bayoneta en un 7.2% de los casos y también la raíz con la curva del ápice hacia vestibular en un 4% de los casos. Aquí lo voy a dibujar al diente visto desde proximal. Así, donde menciona que la raíz, el ápice de la raíz se dirige hacia vestibular. Este lado sería vestibular. Y por último, también podemos encontrarlo en pseudobayoneta en un 0.8% de los casos. Eso es lo que respecta a la raíz mesial. Ahora vamos a seguir con la raíz distal. En el cuadro ubicamos el mayor porcentaje. Vemos que es más frecuente encontrar la raíz distal con un 57.6% de los casos con la raíz recta, ¿no? Entonces, dibujamos la raíz distal recta. También podemos observar que le sigue la curva del ápice hacia distal con un 18.4%. Entonces, dibujamos a la raíz distal con el ápice que se dirige hacia distal. Y también podemos ver que le sigue las encorvaduras hacia mesial de toda la raíz distal, ¿no? Entonces dibujamos a la raíz distal que se dirige hacia mesial.
Aquí, en este caso, es lo que ya les había explicado, que se encuentra más frecuentemente en los segundos molares del segundo grupo, debido a que las raíces tratan de encontrarse, como pueden ver, tratan de unirse, ¿no? También podemos observar que la raíz distal puede presentarse en bayoneta en un 6.4%, también puede presentarse con la curva hacia bucal, de igual forma en un 4%, y también menciona que puede presentarse con la curva del ápice hacia mesial en un 3.2%, ¿no? Hacia mesial. Entonces, recapitulando un poco, es más frecuente que encontremos a la raíz mesial con encorvadura hacia distal, ¿no? Y también es más frecuente que encontremos a la raíz distal recta. Eso en lo que se ve en el primer y segundo grupo de los segundos molares. Ahora vamos a pasar al tercer grupo, donde vemos a las raíces fusionadas o adheridas. Nos menciona que las raíces fusionadas o adheridas generalmente se van a encontrar rectas con un 53.2%, ¿no? Entonces dibujamos a la raíz que se encuentra en su mayor de los casos recta. También menciona que se puede presentar en bayoneta con un 19.1%, ¿no? Entonces dibujamos más o menos a la raíz en bayoneta. Ahora, recordarles algo, había mencionado cuando había dado la clase del segundo premolar superior, había dicho, este es un diente uniradicular. Les había mencionado que era el diente uniradicular con mayor porcentaje de raíz en bayoneta, con un 7%, ¿no? Ahora, aquí, en el segundo molar inferior, nos dice que un segundo molar inferior con raíz fusionada se presenta en un 19.1%, ¿no? Entonces decimos que el segundo molar inferior con raíz fusionada presenta el mayor porcentaje de raíz en bayoneta en toda la dentadura humana, ¿no? El segundo premolar superior solamente a nivel de los dientes unirradiculares y hasta el segundo molar inferior con raíz fusionada o adherida de toda la dentadura humana. Después sigue que la raíz se puede dirigir hacia el lingual en un 2.1% de los casos. Lo puedo dibujar acá. Se dirigiría hacia el lingual. Y por último, con una curva hacia distal en un 25.6% de los casos, ¿no? Hacia distal. Vamos a pasar a las características de los conductos. Aquí igual vamos a estudiarlo por grupos. En el primer grupo vamos a ver que tiene características semejantes a las que habíamos estudiado en el primer molar inferior. Para que recuerden un poco, vamos a repetirlas. Habíamos dicho que la raíz mesial se caracteriza por tener dos conductos, ¿no? Estos conductos pueden correr paralelos, pueden estar paralelos y llegarse a fusionar, pueden ser reticulados o incluso en la raíz mesial, solamente se puede presentar un conducto, solamente en los casos en los que el diente recién se ha terminado de formar, ¿no? Es que presenta un conducto mesial. En la raíz distal, generalmente la raíz presenta un conducto. Ahora, estos conductos se caracterizan por ser ligeramente aplastados de vestibular al lingual, es decir, son de forma ovoidal. Alguien está con el micrófono encendido, apáguenlo, por favor. Si no, el perro nos va a morder. Creo que es aquí, disculpe, doctor. En tu casa, ¿eh?
Sí. Ay, yo pensé que... Cuidado que te muerde el perro, ¿no? Disculpen. Ya. Entonces, continuando, las raíces mesiales se caracterizan por ser estrechas y la raíz distal es más ovoidal. Es ovoidal, pero es más amplia, ¿no? Debido a la dentinificación, sabemos que el conducto se va a ir volviendo de forma circular. En el segundo grupo podemos observar lo siguiente. Aquí este es el techo de la cámara y este es el piso, ¿no? Entonces toda esta parte es la cámara pulpar y como podemos observar se caracteriza por ser de gran altura, es bastante amplia, ¿no? También podemos ver que el piso de la cámara se encuentra por debajo de la línea cervical. Entonces hay que tomar en cuenta esta disposición de la cámara debido a que, como sabemos, se da en la dentinificación lo que son los depósitos de dentina a nivel de las paredes de la cámara, ¿no? Los espolones dentinarios, ¿no? Especialmente a nivel del lado mesial. Entonces se deposita la dentina y nos va a dificultar ver el acceso a la entrada de los conductos, ¿no? Ahí. Entonces, hay que tomar esto en cuenta debido a que, especialmente en los tratamientos de endodoncia, para poder encontrar los conductos, tenemos que paralelizar con una fresa las paredes de la cámara para poder visualizarlos de forma correcta, ¿no? Ahora, referente a los conductos, presenta un conducto para cada raíz, un conducto en mesial, un conducto en distal, que se caracterizan por ser cónicos longitudinalmente, transversalmente ovoidales. Después tenemos el conducto a nivel del tercer grupo, donde vemos las raíces adheridas o las raíces fusionadas. En las raíces adheridas, aquí, como podemos observar, cada raíz presenta su propio conducto, un conducto paramesial, un conducto paradistal, ¿no? Le vuelvo a repetir que la adherencia o cuando se habla de raíces adheridas, como les está hablando, es que las dos raíces están unidas. Es un tipo de fusión, pero no es una fusión completa. Cuando ustedes estén en cirugía, a muchos docentes les gusta hablar de fusión. Están fusionadas, dicen, ¿no? Pero cuando ustedes vean que cada raíz conserva su conducto, es una adherencia, es decir, que se acercó una raíz con la otra, pero no se han fusionado, es decir, no se han convertido en un solo cuerpo, sino que cada raíz mantiene su conducto, ¿ya? Igual en la segunda figura. Cosa diferente de la tercera figura de la derecha, por ejemplo, ¿no? Donde ven ustedes que las dos raíces ya han hecho un solo cuerpo, ¿no? Una pirámide, miren, marcada desde cervical, ahí hace una línea, y ya ustedes van a ver una pirámide, ¿no? ¿Ven? Entonces ya las dos raíces han hecho un solo cuerpo, o sea, hay una fusión de las dos raíces y al mismo tiempo se fusionan los dos conductos y forman uno solo. ¿Ven? Eso es una fusión total. El otro es una fusión parcial o adherencia, pero por si acaso les aclaramos eso porque en alguna materia van a decir, no, es fusión, es fusión. No le discutan, déjenlo ahí nomás, pero en su interior ustedes saben que es una adherencia y una fusión parcial y una fusión total. ¿Entendieron? También nosotros podemos ver si cortamos el diente transversalmente. Vamos a ver al diente así y vamos a ver que presenta un conducto bastante amplio, ¿no? Además, mencionarles que el conducto no presenta piso, ¿no? Debido a que no se bifurca el conducto, ¿no? Es continuo la cámara con el conducto radicular. Y pasamos a la cavidad pulpar. En la cavidad pulpar podemos ver que presenta forma cuboidea. En sí, tanto la cámara como los conductos de los segundos molares inferiores
especialmente del primer grupo, es decir, de los segundos molares que se bifurcan a nivel del tercio cervical, nos va a ofrecer bastantes modalidades semejantes a las que habíamos estudiado en el primer molar inferior. Vamos a empezar con el techo. Como sabemos, el techo tiene la misma forma que presenta la cara oclusal. Recordamos, la cara oclusal es rectangular, por lo tanto el techo igual es rectangular. Podemos observar lo que son los cuernos pulpares, presenta 4 cuernos pulpares, uno para cada cúspide. Ahora, estos cuernos pulpares se caracterizan por estar ubicados o tener una altura de 1/3 en total de la altura coronaria, ¿no? También podemos ver, aquí es la parte más declive del techo, y aquí está la línea cervical. Podemos observar que la parte más declive del techo está ubicado a 2 o a 3 milímetros por encima de la línea cervical. Después pasamos a la cámara pulpar. Aquí voy a dibujar. Sabemos que tiene forma rectangular. El lado mesial generalmente es un poco más amplio que el lado distal. Los lados de las paredes libres generalmente son paralelos, ¿no? Y aquí también les vuelvo a recordar que se produce por la dentinificación los espuelones dentinarios, ¿no? Especialmente en mesial, que se va formando o se va depositando dentina y nos dificulta la visualización o la entrada hacia los conductos, ¿no? Eso a nivel de la cámara en sí. Ya pasando al piso, podemos encontrarlo de las siguientes formas. Cuando presenta 4 conductos, como vemos acá, el piso va a tener una forma rectangular, ¿no? Si nosotros unimos los 4 conductos, le va a dar un aspecto de una X echada al piso. Ahora, en el caso en el que presente 3 conductos, 2 mesiales, 1 distal, le va a dar un aspecto de forma triangular, ¿no? Si nosotros unimos los conductos, el piso va a tener forma de una Y echada. Ya, un ratito ahorita. El caso de los 4 conductos en el piso de un segundo molar, si bien no es un elevado porcentaje, pero existen piezas dentarias con esta situación. Ya lo he visto, por eso estoy seguro de que existen. Si bien no es todos los días, todas las veces que lo van a encontrar, pero pueden encontrarlo. Hay un poco más de porcentaje elevado o aumentado en el otro caso, donde hay 3 conductos. Ya es muy normal encontrar 3 conductos en un segundo molar inferior. Así que tengan cuidado con eso. Si bien, como les va a decir ahorita Ariana, en el segundo molar inferior, generalmente uno puede encontrar 2 conductos, uno mesial y uno distal. Tienen que aprender a diferenciar dónde se encuentran. ¿Ya? Y cuando hay un conducto en mesial, el conducto tiene que estar al centro, equidistante de la pared vestibular y de la pared lingual. Marcáselo, Ariana, con una línea media que vaya del conducto distal ahí. En ese nivel, si uno de los conductos ustedes encuentran apegado a una de las paredes, vestibular o lingual, en esa raíz hay 2 conductos. Así que tienen que conocer todas esas cosas. Sí. Ya. También mencionarles que el piso va a coincidir justo a nivel de la línea cervical, como lo voy a dibujar acá. Aquí está la línea cervical y justo coincide el piso a nivel de la línea cervical, ¿no? Todo esto referente al primer grupo, ¿no? Donde habíamos visto que son 2 raíces diferenciadas,
bifurcadas a nivel del tercio cervical. Ahora, en el segundo grupo, aquí voy a dibujar. Cuando la bifurcación se da a nivel del tercio medio, lo que varía es lo siguiente. Aquí está la cavidad pulpar. Podemos observar que aquí está el piso, ¿no? Ya no se encuentra a nivel de la línea cervical, sino que decimos ahora que se encuentra a nivel del tercio medio de la raíz, ¿no? Justo donde se da la bifurcación de la raíz. Y también si realizamos un corte transversal de esta pieza dentaria, aquí abajo lo voy a dibujar. El piso se encontraría de esta forma, ¿no? Generalmente presenta un conducto en mesial, un conducto en distal, y por lo tanto tendría forma de hendidura, ¿no? Si unimos ambos conductos. Eso en el segundo grupo. En el tercer grupo, cuando la raíz se presenta adherida, aquí la voy a dibujar. Ahí. Vemos que de igual forma el piso se encuentra coincidiendo justo con la línea cervical. Ahí. Aquí estaría la línea cervical y el piso llega a coincidir con la línea cervical, ¿no? Y si hacemos un corte transversal de este diente con raíces adheridas, se vería similar a este, ¿no? Presenta un conducto para cada raíz, un conducto mesial, un conducto distal, y por lo tanto también presentaría una forma de hendidura. Y por último tenemos el caso de las raíces fusionadas, ¿no? Sabemos que presenta un solo conducto y si nosotros hacemos un corte transversal, lo vamos a ver de esta forma. Aquí. Este es lingual, este es vestibular. Vamos a ver que el conducto es ovoidal, bastante amplio, ¿no? Así lo vamos a encontrar. Pero mencionarles que hay ocasiones en las que aquí, en vestibular, presenta una hendidura. Aquí. Ahí. Esta hendidura en vestibular se puede llegar a profundizar y también va a afectar a la forma que tiene el conducto, ¿no? De ovoidal va a pasar a tener una forma más arriñonada, se podría decir, o una forma de riñón. Eso. Y cuando la hendidura se profundiza incluso más, también el conducto se va a ir cambiando de forma y de lo que era en un principio ovoidal, después es en forma de riñón, puede llegar a tener incluso una forma de herradura, ¿sí? ¿No? Entonces hay que tomar en cuenta esto principalmente en lo que son los tratamientos endodónticos en el momento de la obturación, ¿no? Para que se obture por completo el conducto y no quede ningún espacio sin obturar. Entonces, tal vez durante el procedimiento, lo ideal sería colocar los conos de gutapercha como si fuera una cerca, ¿no? Para que se llegue a obturar completamente el conducto, ¿no? Entonces vemos que en sí es fácil obturarlo cuando presenta una forma ovoidal o incluso en forma de riñón, pero también puede llegar a presentar esta forma del conducto a pesar de que sea único, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ya terminando, tenemos los cambios a través de la edad. Aquí es
idéntico a lo que pasa en el primer molar inferior, ¿no? Sabemos que la cámara pulpar se va a estrechar. Como podemos ver en la imagen, los conductos se van a ir volviendo más delgados, van a tener un aspecto filiforme. También podemos ver que el techo con el piso se van a estrechar, se van a tratar de encontrar como vemos, ¿no? Similar al primer molar. Y después tenemos el estudio gráfico, diversos cortes longitudinales y transversales. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que les había mencionado, ¿no? La dirección que generalmente presentan las raíces, como les había dicho. Es más frecuente encontrar la raíz mesial con la curvadura hacia distal, la raíz distal recta. Y así podemos ver distintas direcciones de las raíces y no solo de las raíces, sino también la disposición que presenta el conducto, ¿no? Dentro de la raíz. Aquí, por ejemplo, podemos ver el conducto con la cámara pulpar bastante amplia, como en esta imagen. Podemos ver que pueden ser dos conductos y luego se vuelven a fusionar en una raíz adherida y demás, ¿no? Y aquí están los cortes transversos, que ya les he explicado la forma que presenta la raíz y el conducto según las cuatro clasificaciones que habíamos estudiado según el tipo de raíces que puede presentar. Y eso sería todo referente al segundo molar inferior. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla, por favor. Doctorita, Sí. en ese último caso que nos mostró de una raíz funcionada, donde había una hendidura vestibular muy profunda, ¿se podría optar por la opción de paralelizar a la hora de hacer la endodoncia o sí sería en esa forma de herradura? Bueno, en mi opinión, dibuja un piso grande, Ariana. A ver. Ay. El piso nomás, más grande. Más grande. Más grande. Sí. No te va a entrar el piso ahí. Ahí. Sí, ahí. Ya. Hace un punto. Ya, pero un poco más grande. Y hacer la hendidura. Como así como hiciste hace rato. ¿Así? Ya. ¿Por qué se forma esa hendidura? Como les explicó Ariana, esa hendidura se forma porque en vestibular se hace ¿por qué se forma esa herradura, mejor dicho? Porque es una forma de herradura o en forma de U, dicen algunos autores también. Se forma porque ahí había un conducto ovoidal en el centro en este caso no hay piso porque tiene un solo conducto. Entonces, esa hendidura que se formó en vestibular va haciendo que ese conducto que era ovoidal se vaya volviendo herradura o en U. Hace tu hendidura, hace un conducto ovoidal y apunta con la hendidura a él. Hace un dibujo aparte, al lado. Eso. Ahí dibuja otro piso. Pero no lo hagas herradura todavía, sino pone un conducto ovoidal ahí. Eso. Ahora, de vestibular, hacerle la hendidura que va dirigiéndose hacia el conducto. ¿Ven esa hendidura? Esa hendidura es la que se va a meter, ahora hacer la hendidura acá en la herradura, pero con otro color. El amarillo está bien. No, en el otro dibujo. Hacer la misma hendidura, pero entrate a la herradura. Ahí. ¿Se ubican lo que les
estoy diciendo? Entonces, empieza así. El conducto es ovoidal, se forma la hendidura de las dos raíces en vestibular, empieza el conducto a volverse, como les dijo Ariana hace rato, de una forma riñonada, luego se forma así como una herradura o en U, ¿ya? Eso es un solo conducto, ¿me entienden? Un solo conducto. Entonces, ándate al dibujo, dibuja un diente con una sola raíz, con una raíz fusionada. Dibuja una raíz fusionada, ahí. Ahora, en el piso hace una herradura. Sí, así de cualquier lado dibujarla, la herradura ahí. No sé si me entiendes. A ver, hace como una U. No, no le entiendo. Hace como una U. ¿Así igual que el lado? Así, así. Pero no, pero más grande, a nivel de la línea que has puesto. ¿Qué línea, doctor? Parecida a esa herradura, pero hacerla a nivel de esas dos líneas que has hecho. No la hagas muy abajo porque tiene ¿Acá? que quedar ahí. No, pero más grande, tiene que verse. No le tacañes. Grande. Así, eso. Hacer la herradura. Ya, ahí, eso. Ahora, de esa herradura, dibuja un conducto hacia abajo, hacia el ápice. Hacia el ápice. Haz una línea hacia el ápice. Eso, al otro lado otra. ¿Ya? El conducto más o menos queda así. ¿Se ubican? En una herradura, ¿ya? Que a nivel del piso, la herradura es amplia, pero va volviéndose una especie de cono hacia el ápice. Cuando uno va a rellenar eso, es un solo conducto, ¿no? Es un solo conducto. Entonces, hace circulitos para que parezcan las cabecitas de los conos en el mismo dibujo, pero de otro color. Con rojo, ahí. Hace varios circulitos. Entonces uno va acomodando los conos de gutapercha así, uno por uno, dependiendo cuánto. Ahí donde está dibujando Ariana, pueden entrarle 10, 12 conos. En el ápice de repente le entre uno solo. Entonces van a ir colocando, ¿no? Como colocando postecitos, hasta donde entre el uno, hasta donde entre el otro. Entonces, todas esas cabecitas son cabecitas, por decirle, esos círculos son las cabecitas de los conos. Entonces, raya con el mismo color rojo hacia el ápice. Ahí. Entonces, uno va acomodando ese cono, por ahí cierre el ápice. El otro llega más allácito. Es como acomodar varios postes uno al lado de otro. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya. Ahora, Sí, doctor. aquí puede darse otra situación. Ya. En el dibujo del medio, Ariana. En el dibujo del medio, ya. A veces esa escotadura, ya, que se forma ahí en vestibular, hacerla que se acerque más a la herradura, eso, pero con otro color siempre, para que haya diferencia. Ya, ahí. Ponle otro color diferente al rojo. El mismo amarillo puede ser. Fíjense, puede acercarse ahí y puede dividirla a la herradura. Dibuja a al lado derecho de la pantalla, ahí un conducto, hacerlo amarillo, ¿no? Al lado derecho tuyo, al lado derecho tuyo, ahí. Como hiciste al lado izquierdo, hace ahí. Así,
Entonces puede quedar un conducto así suelto y todo el resto de la otra mitad quedar en herradura, ¿me entienden? En ese caso, en este diente pueden haber dos conductos. Uno que tiene una semi-herradura y el otro que es un conducto único. Entonces, es un diente para tener mucho cuidado. Pero, por suerte, estos casos no son muy comunes. Existen, pero no son muy comunes. Hasta ahora, en los años de profesión, he encontrado 2 casos como el del centro y he encontrado como 5 o 7 casos como en el primero de la izquierda, ¿no? Entonces, borrarlo el puntito del lado izquierdo y dibuja una herradura solo desde donde está el conducto. Eso. Y ahí, el amarillo hacerlo un poquito más grande. ¿Este? Ese, hacerlo un poquito más grande. No, no hacia allá, sino hacia la punta de la herradura. Hacia la punta de la herradura. Ahí. Ahí, exactamente. Entonces pueden ustedes encontrarse un conducto ahí y la herradura volverla a remarcar solo hasta el punto amarillo con el rojo. Entonces la herradura ya llegaría ahí, ¿me entienden? Fíjense, queda una parte como una semi-herradura y un conducto separado al costado. ¿Entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el segundo examen parcial, en realidad, Ariana le va a hacer el día viernes, viendo la situación, sí, el día viernes, Ariana le va a hacer una pequeña diferenciación y una pequeña explicación de los terceros molares. Los terceros molares son una combinación del primer molar y el segundo, tanto superior como inferior, ¿ya? Pero alguna pequeña diferencia que tienen, especialmente a nivel coronario, se le va a hacer a Ariana el viernes. Y el examen, el segundo parcial, es, como ustedes están viendo, es de todo lo que han visto en relación a la dentición permanente. Hasta ahí es el examen, el segundo parcial. ¿Es complicado? Sí. ¿Es el examen más feo? Sí. ¿Les gusta a ustedes? No. Entonces, vamos a hacer en el segundo parcial algunas preguntas de dentaria, otras de educación física, otras de ESI. Así vamos a ir mezclando, ¿ya? A ver a cuál les gusta más. Y la última pregunta va a ser de religión. ¿Entendieron? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad. Bueno, religión les enseñaría porque para que recen antes de curarlo a su paciente y no lo maten. ¿No ve? No, muchachos. Toda la dentición permanente es el segundo parcial, así que métanse a su cabeza de que si ustedes no practican, de que ustedes no leen para el repaso y esa lectura del repaso la aplican en el tallado, entonces no les va a ayudar nada o para nada en el examen. La idea de tomarles repaso y de hacerlos tallar después del repaso es simplemente una forma indirecta de tratar de hacerlos leer el tema para que tengan idea de lo que hacen, ¿ya? Si no se han dado cuenta, eso es lo que estamos haciendo con ustedes, ¿ya? Entonces, gracias por asistir. Si no tienen alguna consulta más, nos vemos mañana con lo que tienen clase y el viernes con lo que tienen el viernes en la noche
Ariana le va a hacer un repaso de los terceros molares. ¿Listo? Que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.